Este es el capítulo 13, diseño de redes LAN, del curso de implementación de redes CCNA1. En este capítulo vamos a explorar algunos temas como, por ejemplo, la fase del diseño de las redes, el planteamiento del problema. Asimismo, los conocimientos que se han adquirido en el curso debemos demostrar mostrando soluciones creativas. Asimismo, este diseño también nos permite mostrar con mucha imaginación y habilidad, plantear soluciones adecuadas. Asimismo, se hace referencia al proceso de diseño de una red de computadoras. Hoy nos proponemos identificar los problemas asociados a las redes de datos. Asimismo, plantear algunos casos para solución de problemas y metodologías para diseñar una red. Las redes pueden diseñar de una manera organizada, de una manera ordenada, debido a que vamos a poder utilizar una metodología que es la llamada PPTIOO. ¿En qué consiste? Se describe en las siguientes fases. El ciclo de vida es la preparación, planificación, diseño, implementación, operación y optimización. En otras palabras, estamos hablando de 6 fases. Tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3, 4, 5 y 6. Aquí brevemente un poco lo que hace cada una de ellas. Por ejemplo, la fase de preparación, que es prácticamente la parte inicial. El éxito de este proyecto se inicia con la preparación, es decir, tener una visión amplia, definir los requisitos, las tecnologías que se van a necesitar para una solución determinada. La fase 2, planificación, como ustedes podrán ver, requiere de un plan. La fase 2 tiene que ver con planificación y plan. En esta fase se identifican todos los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Debemos conocer los requerimientos también como necesidades. ¿Bien? Se conocen como necesidades. Estas se van a identificar de manera detallada y mostrar el estado actual de la red. La fase 3 es la fase de diseño, ¿no? Si ustedes ven, estamos viendo preparación, planificación, diseño. Estamos en diseño. Se va a diseñar de acuerdo a los requisitos y el estado de la red, consultando propiamente a los usuarios y al propietario. Entonces aquí vamos a hacer un trabajo en el siguiente parte vamos a explicar cada una de estas fases, pero de manera general estamos viendo. La fase 4, que es la de la implementación, se procede a la creación de acuerdo con los diseños establecidos, es decir, ya lo ponemos en marcha. Una vez que se aprobó el diseño, se pasa a la implementación. La fase 5, que es la operación, en esta fase se realiza un seguimiento y control, es decir, se realiza una operación y monitorización de la red y la respectiva comprobación final del diseño, cómo es que ha quedado. Y en la fase 6, que es la última fase, pues terminamos con O, optimización. En esta fase se realizan las detecciones y correcciones de los problemas. Digamos que con esta ya estaríamos terminando. Esta es una metodología que propone Cisco y es a la cual nosotros nos vamos a acoger para este proyecto. La fase de preparación. En la fase de preparación, que es la fase 1, en esta fase se definen las características de la red. Como ustedes han podido ver, en la fase de preparación nos dice que es el éxito de un proyecto, ¿no? Tenemos que tener una visión amplia de nuestras necesidades. Y en la fase de preparación es que se van a definir las características técnicas de nuestra red, que comprenden tanto los usuarios, las aplicaciones, los servicios, equipos y medios de transmisión. Servicios, por ejemplo, servicios de red, ¿no es cierto? Como una conexión a internet, servicios de correo electrónico, etc. Entonces, se debe hacer uso de, además de algunas
herramientas como, por ejemplo, encuestas, cuestionarios al personal de la organización, porque no tenemos otra forma de averiguar. Uno puede ser a través de las entrevistas, o sea, de manera personal, hacemos muchas preguntas al personal indicado, pero si tenemos demasiados usuarios a los cuales nosotros quisiéramos llegar de varias áreas, entonces, si son demasiados usuarios, la forma en que podemos llegar a ellos es a través de un cuestionario. Les podemos dar un documento donde tenemos organizado por preguntas y cada pregunta puede tener, por ejemplo, opciones ABC, ABC, de modo que ahí estaríamos creando lo que se llama un cuestionario de tipo cerrado, ¿no? Entonces nosotros podemos aplicar un cuestionario o también podemos aplicar ciertas encuestas, de modo que nosotros podemos conocer la opinión directa de los usuarios y así conocer de qué se trata la organización. En la fase de planificación, fase 2, esta es fase 2, cada fase está asociada con en este caso la planificación. La fase de planificación o planeación tiene que ver con planes. Tiene que responder a requerimientos y llevar a cabo el proyecto de implementación de la tecnología. Esto es muy importante, de inicio a fin. La empresa desarrolla un plan detallado del proyecto para identificar los recursos necesarios. Esta es una fase importante porque aquí se va a definir, por ejemplo, las tareas críticas necesarias, las fechas de entrega y además que estén dentro del presupuesto. Entonces, la planificación es muy importante. Se puede emplear una herramienta también que ayude al seguimiento de estas actividades que se incluyen al diagrama de Gantt. Este es un diagrama en el que también lo podemos hacer con alguna herramienta, por ejemplo, un project nos va a permitir. ¿En qué consiste el diagrama de Gantt? Entonces, el diagrama de Gantt, así se conoce este diagrama, es un diagrama de planificación, está en la fase 2, en la fase de planificación. Entonces, el diagrama de Gantt es una herramienta gráfica útil para la planificación de proyectos y está basada en actividades y además fechas, ¿no? De esta manera. Significa que yo puedo colocar acá una fase que es importante, una fase principal, y podemos tener subactividades en las cuales podemos indicar incluso la fecha. Puede ser marcado o llenado, podemos marcar también con algunas aspas los días en los cuales se va a trabajar. También se pueden hacer algunas actividades que sean paralelas, no siempre estas van a ser secuenciales, va a depender, por ejemplo, cotización de un equipo informático. Puede ser eso una actividad o tarea. Si esa es una actividad que puede estar desarrollándose de manera paralela, simplemente también lo podemos colocar. O sea, no siempre todo va de manera secuencial. En la fase de diseño podemos ver que es un desarrollo detallado en la que se prepara este diseño de modo que se va a reducir riesgos y demoras y sobre todo en los costos de instalación. Y obvio, esto debe responder a los objetivos del negocio. ¿Qué es lo que se ha planteado? Los requisitos técnicos, el rendimiento de la red. Asimismo, garantizar la alta disponibilidad, es decir, que todos pueden ingresar, todos tengan la confianza de entrar y utilizar sus redes, que sea confiable, que tenga seguridad, que no se le van a perder los datos y que sea escalable, o sea, que esta red pueda crecer. Entonces, en la fase de diseño, que es la fase 3, fase de diseño, se van a incluir los diagramas de red. Y además, estos diagramas de red nos van a permitir que se ejecute de manera exitosa. Las capas de modelo OSI, o sea, cuando habla acá de capas, se está hablando del modelo OSI, modelo de referencia OSI. Quiere decir que se puede mostrar elementos de la capa física, de la capa 2 de enlace de datos y de la capa de red. Entonces, cuando habla de la capa física, son todo el hardware que se está utilizando. Por ejemplo, a nivel de capa de acceso, tenemos a los cables, ¿no? Capa física que acá contiene cables, ¿qué más? Interfaces, por ejemplo, las tarjetas.
¿Qué más? Tenemos a los repetidores, como está acá, ¿no? En la capa 2 tenemos a los switches. Recuerden que los switches trabajan en capa 2. Y en capa 3 tenemos a los routers. Por eso que estamos diciendo que trabajamos en las tres capas, 1, 2 y 3. Capa 1, 2 y 3 del modelo OSI. El diseño capa 1, es decir, capa física, como ya lo hemos venido explicando, es importante tener en cuenta elementos como, por ejemplo, el cableado, o ya sea cableado o sea inalámbrico. Y una forma de presentarlo puede ser a partir de esta tabla. Podemos indicar el tipo 10 base T, que nos indica banda base o banda ancha, qué tipo de categoría es y cuál es la longitud máxima que tiene. Entonces, esto se puede presentar a través de una tabla. El cableado físico también lo podemos mostrar a partir de diagramas como este, es decir, mostrar cómo se va a implementar de manera real. Por ejemplo, acá estamos hablando de 1, 2 y 3 pisos. Entonces, se muestra el backbone, quiere decir en el rojo está el backbone. Backbone quiere decir la troncal principal por donde van a pasar todos los datos de toda la red. Se dice como que se va a realizar el tráfico principal en esta red. A esta se le llama la red backbone o la red principal, ¿no? Entonces quiere decir que yo por aquí puedo alimentar con diferentes redes, diferente información, pero todo el tráfico principal va a pasar por esta red roja que es el backbone. Bien, y una forma de representarlo es a través de esta gráfica en 3D. Ahora, también en la capa 3, y también esto corresponde a la capa 1, no se olviden que esta es capa 1 del modelo OSI. Se define una selección de equipos, es decir, tener en cuenta cuáles son los activos de la empresa. Cuando hablamos de activos nos referimos a todo lo que la institución posee. Puede ser, por ejemplo, propiedades, ¿no? Básicamente, ¿no? Algo activos son cuestiones tangibles, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tener en cuenta. Poner a la adquisición de nuevos equipos y componentes también. ¿Cuáles son? A nivel de interfaces, esto es una NIC o una tarjeta de internet, cableados, tipos, ¿no? Hay varios. Hay fibra óptica, tenemos cableado UTP, etcétera, ¿no? Dispositivos de comunicación como switches y routers si necesito servidor, estaciones de trabajo y dispositivos adicionales como cámaras, impresoras, etc. La capa, estamos en la capa de diseño, ¿no? Como ven, la capa de diseño es un poquito amplio porque está abarcando las tres capas del modelo OSI. Esto es en la capa 2. En la capa 2 se muestran topologías físicas. Si bien es cierto, en esta capa 2 solo debería comprender los switches, a la hora de hacer la gráfica podemos contemplar también algunos elementos como los hubs, podrían ser también los access points, ¿no? No olviden que los access points son dispositivos que permiten una comunicación inalámbrica. También en esta capa se debe hacer una selección adecuada de equipos, por ejemplo, los tipos de puertos, cuál es la velocidad, la capacidad de expansión y su facilidad de administración. Va a depender qué tipo de puertos se va a tener. Por ejemplo, si yo tengo un switch, ¿cierto? Seguramente voy a tener probablemente puertos Fast Ethernet, pero probablemente también tengo puertos Giga Ethernet. La velocidad va a depender en medida que haya escogido el tipo de puerto, capacidad de expansión, si son switches modulares o switches fijos, y la facilidad de administración, ¿no? Si tiene algún software, alguna forma de administrar. Este es un modelo de los switches de la familia Catalyst que se utilizan muy a menudo y en la que uno debe tomar un poco de atención debido a que en el datasheet nosotros podemos apreciar tanto las velocidades, podemos ver si es raqueable, si es ampliable, etcétera, ¿no? Entonces tenemos full capa 3 permiten también el tema de enrutamiento. No olvidemos que tenemos también switches multicapa, ¿no? Switches se conoce como multicapa, switches multicapa.
Los switches multicapa, ¿qué significa? Que puede hacer enrutamiento, es decir, operan en capa 2 y en capa 3. Este es un modelo de switches que trabajan en diferentes distribuciones, ¿no? Tenemos una distribución core, como ven acá, una de Data Center Access y tenemos una Wiring Closet, ¿no? Son tipos de switches dependiendo de la necesidad de la organización. En la capa 3, como ven, seguimos en la capa, todavía seguimos en la fase 3. Esto hay que entender lo que es una fase. Fase de diseño y también abarca la capa 3, que es la topología lógica. En la topología lógica lo que nos interesa básicamente ver son las direcciones IP, porque ese es el protocolo que se maneja en esta capa. Si físicamente no lo puedo representar, simplemente lo voy a colocar de esta manera. En la topología lógica vamos a poder observar el tema del direccionamiento. La dirección va a depender si nosotros vamos a utilizar el direccionamiento IPv4 o IPv6. Y es necesario tener una tabla, como pueden ver aquí, esta es la tabla de direccionamiento. Es muy importante para que el administrador no esté confundido y sepa claramente a quién es el asignado de qué rango a qué rango. En la fase de implementación, lo que vamos a ver, en la fase 4, ¿qué abarca la fase 4? Ya es la implementación, ¿no? Fase 4. Entonces, en una organización es necesario servir de manera correcta, sin interrupciones. Esto es lo más importante. Es decir, que en la fase de implementación, una empresa trabaja para integrar los dispositivos y todas sus nuevas capacidades planificadas con rendimiento efectivo. Esto para mí es lo más importante. Entonces, en la fase de implementación, ¿qué se tiene que lograr? Integrar a todos los dispositivos y las nuevas capacidades que se ha definido en el plan con un rendimiento efectivo. Es decir, si nosotros planificamos que la red va a funcionar a 1 gigabit por segundo, entonces debe cumplir ese plan. Luego de identificar y resolver problemas, la empresa va a intentar probablemente acelerar el retorno de inversión, es decir, toda esta inversión que se hace para planificar va a incluir, por supuesto, los gastos de la instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha. Entonces, una vez que uno hace una inversión, siempre espera que haya un retorno. Y justamente se comienza acá en la fase de implementación. Una vez que sea validada la operación, una organización puede empezar sus operaciones y así mejorar las habilidades del personal del área de TI. No se olviden que cada vez que se hace una nueva implementación, siempre se requiere al personal de TI capacitado o con posibilidades de serlo. Y en la fase de operación, que ya es la fase 5, recordemos que solamente estamos manejando 5 fases, 6 fases, vamos en las 5, el funcionamiento de la red representa una porción significativa del presupuesto. Esto es muy importante, por lo que siempre hay una tendencia a reducir gastos operativos y al mismo tiempo mejorar el rendimiento. Esto siempre va a ser una exigencia. Entonces, a lo largo de esta fase de la operación, la compañía monitorea de manera proactiva y de forma permanente la salud de la red, es decir, que esté funcionando de manera correcta y sin problemas, sin errores, sin fallas. Y así va a mejorar la calidad de servicio, mitigando no solamente las interrupciones, manteniendo la alta disponibilidad, la confiabilidad y la seguridad, ¿no? Cuando se refiere a una alta disponibilidad, significa que todos los servicios deben estar operativos, que sea confiable, que todos los usuarios sepan que su información va a estar en el momento que ellos lo requieran y sobre todo segura, segura de los ataques, de los hackers, de los crackers. En la fase 6, que es la última fase, que es la fase de optimización, hay que tener en cuenta que
Una empresa está continuamente siempre buscando alcanzar la excelencia, ¿no? Y una excelencia, sobre todo una excelencia operativa, para que haya un mejor desempeño y así ampliar los servicios y las evaluaciones periódicas de la red. Entonces, toda organización busca optimizar su red y asimismo se prepara para adaptarse a nuevas necesidades del negocio. Es aquí donde el ciclo de vida comienza de nuevo una búsqueda de una mejora continua. En otras palabras, nosotros debemos tener siempre en cuenta que cuando se pasan todos estos ciclos, estos 6 ciclos de nuestra implementación de diseño de una red, debemos hacerlo con mucha responsabilidad. Y definitivamente vamos a trabajar en estas 6 fases. La fase 1, la fase 2, 3, 4, 5 y 6. Preparación, planificación, diseño, implementación, operación y optimización, de la cual tenemos estas iniciales, ¿no? Que sería preparación, planificación, diseño, implementación, operación y optimización. Muy bien, con esto terminamos esta parte de diseño de redes plan.